Buenas tardes, pastor. Yo quiero hacerle una pregunta sobre la salvación de Sansón. Veo yo en la Biblia que él desobedeció a Dios, sus mandamientos, como debía él de comportar su vida para mantener esa fuerza que Dios le había dado. Y él desobedeció y perdió todo, pero no sé si él perdió la salvación o no. Esa es mi pregunta, pastor. Gracias. Bendiciones, mi hermana Elsa, y gracias por su pregunta. Vamos a darle respuesta con la palabra de Dios. ¿Quién fue Sansón? ¿Acaso este hombre perdió su salvación, así como Saúl? Hoy miércoles 26 de julio del 2023, y vamos a la Biblia. Y mire usted, mi hermana Elsa, en los capítulos 13 hasta el 16 del libro de los Jueces se narra la historia, el ministerio de Sansón. La palabra Sansón, el nombre Sansón significa pequeño sol. Dios lo levantó como un sol, como una lumbrera, para poder alumbrar las tinieblas y deshacer las tinieblas de los filisteos. Los filisteos eran una nación pagana, un pueblo que realmente pleitaba contra Israel. Se cree que Sansón ejerció su ministerio de juez durante el año 1036 a.C. al 1016. Él pues gobernó como juez durante 20 años. Amén. Y en el capítulo 13 vamos a leer de Jueces, en el versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto era la constante en un pueblo de dura cerviz. Se apartaban, iban en pos de la idolatría. Y dice, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Fíjese bien que 40 años estuvieron los hijos de Israel subyugados bajo la cautividad de los filisteos, de esta nación idolátrica, cuyo templo descollante era pues el santuario al dios Dagón. Dagón era el dios de la vegetación, era una deidad pagana de los filisteos, Dagón. Bien, y en esas circunstancias Sansón fue el hijo de Manoa. Había un hombre de Sora, versículo 2, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. O sea, la esposa de Manoa, que fue la madre de Sansón, era estéril. Pero Dios obró un milagro y le concedió un hijo llamado Sansón. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 13 de Jueces leemos, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Dios le está hablando a la mujer de Manoa, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, y Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón hizo, hermana Elsa, un voto nazareato. ¿En qué consistía el voto nazareo? Juan el Bautista también fue nazareo, porque él se dejó crecer el cabello. Eso era parte del voto nazareo, era un pacto de consagración a Dios. Y asimismo los nazareos no bebían ni vino ni sidra, no se embriagaban, y la señal de su nazareato era evidentemente el cabello largo, como lo tuvo Sansón. Jesús no fue nazareo, él fue de Nazaret, así se le catalogó, pero no fue nazareo, Jesús el Señor. Entonces, ese fue el distintivo de Sansón. Hizo un voto nazareo. Y en el versículo 24 leemos el capítulo 13, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, que significa pequeño sol. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo, comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dios usó de forma poderosa a Sansón. Sansón ilustra
al creyente carnal, a un cristiano genuino, pero que camina en la sensualidad, un hombre tan vigoroso, tan fuerte, de forma excepcional como Sansón, revestido de un poder físico, vamos a asemejarlo como esos físicos culturistas, amén, que van al gimnasio y que cultivan su cuerpo para que tenga una musculatura enorme, ¿verdad? Y ellos despliegan pues toda una energía y son orgullosos, cultivan el ejercicio físico. Así vamos a imaginarnos a Sansón, todo un Hércules, ¿no? Algo impresionante, Sansón. Sin embargo, fue reducido en el plano sentimental, en el plano sexual. Se envolvió en la carne y esa fue su fragilidad, esa fue su debilidad de Sansón. ¿Qué ocurrió? Sigamos leyendo. Dentro del ministerio de Sansón ocurrió pues que tenía el cabello largo, nazareo, el Espíritu Santo obró en él. En el capítulo 14 leemos en el versículo 1: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, nótese bien, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ya Sansón pensaba en tener esposa. Ya pensaba en casarse, ¿no? En tener una mujer, una esposa. Y se fijó no en una israelita, que era lo que Dios aprobaba, sino en una mujer pagana. Amén. Una mujer idolátrica, llamada, bueno, no sabemos el nombre, pero de Filistea, de los filisteos. Y esto no era ordenado por Dios, porque Dios le habló a la nación de Israel que no tenían que asociarse con mujeres paganas que no sean de israelitas. Pero esta era una ocasión para Sansón para unirse a los filisteos y para que ellos lo conocieran a él. Pero detrás de este acto de pecado de Sansón, porque fue un acto de pecado al fijarse en una mujer pagana, ¿qué estaba? La mano de Dios, el propósito de Dios. Mire, vamos a leer versículo 4: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Mire cómo Dios usó el pecado de Sansón para cumplir su propósito. Dios lo levantó como un utensilio, como un instrumento en contra de los filisteos, para destruirlos, para dar la victoria a Israel de la mano de los filisteos. Dice, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Versículo 6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, mató a un león con una fuerza enorme. Bien. Y luego, en el mismo capítulo 14 de Jueces, por ejemplo, leemos en el versículo 19: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomaron sus despojos, etcétera, etcétera. Cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón pues era invencible, entre comillas. Era invencible. Una fuerza descomunal física. Un Hércules, un hombre pues dotado. Y esto nos habla del ministerio. Los dones que Dios nos da en su gracia no nos hacen más santos o más consagrados para Dios. Aquí está la evidencia de Sansón. Pero continuamos. Luego dice que en el versículo 14 del capítulo 15 de Jueces leemos: y así que vino hasta Elí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová otra vez. Esto es algo, un estribillo, algo reiterativo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, dice, vino sobre él, y las cuerdas de los que estaban en su brazo se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron en sus manos, y hallando una quijada de asno, mire usted, fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. A 1000 hombres en un día con una quijada de asno.
Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Es como un proverbio, ¿no?, de Sansón. Algo realmente excepcional. En el capítulo 16, vamos al capítulo 16 de Jueces. Versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, es decir, a una prostituta, y se llegó a ella. Aquí cometió otro pecado Sansón, porque ¿quién le indicó? ¿Acaso esto venía de Dios de acostarse con una mujer ramera? Pues no. O sea, esto demostraba que Sansón era un hombre carnal, un hombre sensual, aún a pesar de que Dios le estaba respaldando. Bien. Y dice que durmió con ella hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, versículos 3, etcétera, etcétera. Ahora, después conoció a una mujer llamada Dalila. ¿Cuánto recordamos a Dalila? Esta mujer astuta, una mujer, pues, una inconversa, una hija del diablo, que realmente Satanás usó para hacerle descubrir en qué consistía la fuerza de Sansón, ¿verdad? Versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Seret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron allí los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Dalila se iba a vender por esa cantidad de dinero. Y a la postre sabemos que Dalila logró su propósito. Amén. ¿Sí? Y en el capítulo 16, en el versículo 17, leemos que Sansón le descubrió pues todo su corazón y le dijo a Dalila, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo desde Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón, después de tanta insistencia de Dalila, fue presa fácil, le descubrió su corazón y Dalila lo ató, le cortó el cabello cuando estaba ya durmiendo, ¿no? Versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Por supuesto que Dios no toleró esto. Perdió Sansón la comunión con Dios, se apartó Dios de él, porque le confesó el secreto de su fuerza a Dalila, el secreto de su ungimiento, del poder de Dios que operaba en él. Amén. A mí, mi hermana Elsa, dice, versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con las cadenas para que muriese en la cárcel. Y luego el triste final, ¿no? Dice, versículo 23, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta y sea un juguete para nosotros. Y Sansón estaba pues ciego, pero ¿qué hizo Sansón? Le dijo a un joven que le ayudase a apoyarse en las columnas del templo. Y dice el versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón hació las columnas del templo y sobre los que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. ¿Qué significa esto, mi hermana Elsa? La muerte de Sansón no fue un suicidio, sí, pero él se mató por causa de su nación y de su Dios. Él entregó su vida con tal de que el juicio divino se efectuara en contra de los filisteos. Amén. Sansón murió como un héroe. Y el nombre de Sansón se registra en Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón. Sansón está registrado en el libro de Hebreos y es parte de este conglomerado de hombres y mujeres de la fe. Por lo consiguiente, mi hermana Elsa, Sansón no perdió su salvación. Amén. Bendiciones.